Hola, gente, soy Nailu, bienvenidos al canal. Vamos a estar analizando la última entrega de Oda del manga, el capítulo 1100 titulado, 1191, titulado ahora sí, Loki sigue aquí. Título que vamos a entender al final del capítulo, con el regreso de, obviamente, Loki al conflicto, a la pelea. Y bueno, no mucho más, vamos a estar analizando el capítulo, leyéndolo por encima y básicamente opinando, sacando mis conclusiones. Así que espero que lo disfrutes, ¿ok? Vamos a arrancar rápidamente al meollo del asunto. Ah, todo bien. Bueno, el capítulo arranca como básicamente como terminó el anterior, no nos fuimos a ningún frente, ni distinto, ni nada. Tenemos a Luffy tambaleándose del dolor, no pudiendo ser capaz de ni pararse, cual nos dice a nosotros como lectores que Luffy no está capacitado para seguir peleando, aunque, spoiler, lo estará luego. Pero bueno, Luffy tiene un comentario bastante interesante que es básicamente comentando que su quinta marcha, o sea, la forma en la que está, no la tiene que perder bajo ningún motivo porque si la pierde es capaz de morir o es capaz de que las heridas terminen de acabar con él. Hay que entender que en estos momentos no hay nadie que pueda ayudarlo, ni tratarlo, ni nada. Literalmente están en la mierda, no hay ningún doctor cerca. Por ende, Luffy se ve como obligado a mantener esta forma para seguir al menos de pie, lo cual dice bastante porque sabemos que Luffy en la energía de la quinta marcha no es ilimitada, es súper limitada, lo hemos visto en Egghead, lo hemos visto en Wano, etcétera, en Onigashima, y sabemos que Luffy puede estar un tiempo con la quinta marcha, pero si usa mucha energía es como que se le desactiva. Acá Luffy está básicamente luchando para no destransformarse, ¿ok? Porque esto significaría la muerte, supongamos, porque la fruta despertada, o sea, la forma esta de Nika, debería ser una forma en la que te dé bastante resistencia, ¿no? Y capacidad para aguantar golpes mortales, ¿no? Pero bueno, siguiendo con el capítulo, básicamente, después del título y todo, tenemos, bueno, Gabán haciéndose un poco el viejo resentido, pero lo acaba de salvar, pero dice que es por Elbaf, pero en realidad obviamente él también lo quiso salvar a Luffy, etcétera. Y a Luffy le empieza a agarrar curiosidad en este estado medio moribundo, estado casi de muerte, y le pregunta de qué es esa cosa, o quién es ese sujeto, el que tal, antes de cambiar de, de escenario, tenemos la respuesta de Gabán, que es básicamente es un dios. Obviamente, seguramente Gabam tenga información que no nos va a decir, obviamente, porque es información que descubriremos en One Piece después con la historia de Joy Boy, etcétera, ¿no? Pero básicamente te dice que se imagina lo que es Ym. Quizás no lo conozca per se, pero se imagina lo que puede llegar a ser. Curioso. Y curioso Luffy preguntando, ¿ok? Pasamos al inframundo, en este momento donde se está derrumbando, ¿se acuerdan? El tronco del árbol Adam que cayó encima de una montaña. Aparecen unos muchachitos, unos monstruos que se supone son los amigos de Loki. O sí, deben ser amigos de Loki, porque Loki estuvo viviendo en el inframundo por años y años. Y un jaque del conquistador los tumba y vemos que es Imu, ¿ok? Y para mi sorpresa, Imu parece estar tumbado con la espada clavada en el piso y bastante herido. Esto, básicamente, lo que va a comentar Imu y la hazaña en sí agranda muchísimo la figura de Gabán y de la vieja generación, ¿no? Imu se pregunta y empieza a pensar para sí mismo, ¿no? Así que es uno de los de la tripulación del rey de los piratas, de Roger, esos mocosos que estuvieron en God Valley. Obviamente Imu estando consciente eh, de, las, de las figuritas que hubo, ¿no? De los personajes que hubo en God Valley. El tipo se lamenta por no haberlos acabado como Rocks, porque nunca se imaginó que llegasen a ser tan poderosos. Pequeño detalle. Esto es el mismo Imu. Yo creo que realmente no hemos tenido a Imu alabando o halagando a otros personajes con los que ha peleado, ¿eh? Creo que el Gabán es el único que le hizo más o menos entender la situación. No digo que sea más fuerte que Luffy o que el mismo Loki, ¿no? Pero no se vio en ningún momento tan grato y tan sorprendido de que pueda alcanzar ese nivel, ¿no? Quizás de ellos ya se lo esperaba por sus frutas, puede ser. Pero pasando a eso, está bastante bien que lo reconozca. Y esto agiganta mucho la figura de la vieja era. ¿Ok?
En estas palabras diciendo y lamentándose de que no acabó con ellos en God Valley, cosa que bueno, otra derrota para Imu, porque Imu no solamente... Lo único que llegó a hacer y ponerle que lo hizo bien es que Sebek murió ese día. Es la única ficha que pudo dar vuelta al tablero, pero después todos los demás ocasionaron algo que después a futuro le perjudicó bastante a Imu, la verdad. Así que bueno, una derrota bastante dura para Imu, otra más, ¿no? Imu empieza a transformarse, empezamos a entender que, bueno, se debe transformar porque siente que en su forma no sería capaz, quiero entender, o simplemente se transforma porque es más cool y porque Oda nos quiere mostrar otra nueva etapa de Imu. Pero bueno, vemos que se les crecen otros cuernos para adelante, manteniendo los cuernos que tenía en silla. Así que bueno, el tipo salta con una ráfaga de haki, conquistador, llamas negras, etc. Y volvemos acá, en un momento Oda te vuelve a la biblioteca donde estaba Nami con Saúl y el búho. Y se trae a Chopper básicamente. Y ellos empiezan a averiguar que, o sea, le dicen a Chopper que este búho les quiere decir algo, pero que no entiende nada. Y obviamente Oda nos trae a esta escena, nos interrumpe el momento, más o menos para dar un paréntesis entre que Imu salte y que después lo veamos arriba, ¿no? Es más, es eso. Pero no te revela nada acá. Básicamente el biblio es misterioso y obviamente nosotros como ya medianamente un lector puede suponer, el biblio guarda cosas y quiere decirles algo. Y quiere que hablen con Chopper, obviamente. Pero en el mismo capítulo Oda ni siquiera nos da la respuesta, porque básicamente tenemos un panel de Chopper estando, no sé si impresionado, sorprendido, no entiendo, choqueado, no entiendo qué puede ser. Capaz que hasta ni siquiera le entiende. Sería medio raro, ¿no? Si no, ¿para qué construís todo esto, no? Pero bueno, siguiendo con el capítulo y siguiendo y volviendo a la escena anterior, tenemos a Imu volviendo a la batalla en su nueva forma. Una forma que a mí particularmente no me gusta mucho. No sé si es por todo lo oscuro que le dibuja a Oda en los brazos, en todo el cuerpo. Creo que lo hace un poquito más genérico. Pero bueno, está más macizo, ¿no? Ahora el Imu. Esta forma no sé qué traerá porque a lo largo del capítulo no le vi ninguna mejora de tanto habilidades o de fuerza, la verdad. Capaz lo veremos en la próxima, pero es muy raro que un villano del shonen aparezca con una nueva transformación y que en el mismo momento no te muestre de lo que es capaz. Vamos a ver qué va a salir perdiendo en este intercambio. Se alaban entre Imu y Gavan. Oda está dejando bastante bien parado a Gavan en todo este asunto, me sorprende la verdad, pero bueno, esto nos puede hacer entender a qué nivel estaban estos muchachos, junto con Roger, Garp y toda esa gente que es aún más superior a Gavan, se supone, ¿no? Porque Gavan es el tripulante, el segundo más fuerte de Roger, tenemos que entender. Así que imagínate. Se alaban un poco y básicamente Gavan le dice que se vaya, que corra y que él va a enfrentar a Imu él solo. Otra cosa que Oda ha estado mucho haciendo en este arco, al parecer, es humillando bastante al protagonista, ¿eh? Ya esto es demasiado. Ya me cansé de ver a Luffy llorando tirado en el piso y que lo vengan a salvar 800 personajes. Obviamente esto está hecho adrede, pero creo que ya me estaba un poquito... me estaba sacando de quicio, ¿no? Ver a Luffy llorando mientras los demás lo cubren. Nerona Imu va y arremete con la misma espada con la que le sacó un brazo a Gavan y en el mismo momento aparece Hairudin, el gigante que vimos hace unos capítulos que volvió a la escena con Gerd y que Gerd estaba curando a Loki y que Hairudin estaba totalmente convencido de que tenía que pelear junto con su hermano. Esto, la verdad, se veía venir porque Hyrule estaba en la escena, ¿no? Porque Hyrule había vuelto a la escena y tenía que ser por algo. Si se quedaba ya con el grupo de Mugiwara sería bastante tonto. Y además nos va a dar una escena al final del capítulo que es con lo que nos vamos a quedar. Pero bueno, muchos huevos a Hyrule. Y bueno, de vuelta a Imu haciendo el gesto de que ve a la gente, siente a la gente acercarse antes de recibir un golpe, pero igualmente lo recibe.
y hace lo mismo que viene haciendo siempre. Al momento de recibir, para Oda no dejarlo tan mal parado, el tipo también intenta hacerle valer, ¿no? Cuando lo estampen contra el árbol. Dispara unos monstruitos de estos del Omen que genera, estas llamitas que explotan y obviamente acá se genera una explosión. Explosión muy grande, la verdad. Otra vez Imu estampado en el árbol Adam. Y también una explosión, como vemos acá, de Hairudin recibiendo las explosiones. Pero lo que vamos a ver después es que Imu está básicamente clavado en el árbol. Y Hairudin, acá abajo ven a la izquierda, pudo retener esas explosiones porque el tipo se defendió con su escudo. Y además le dice al mismo Imu que no va a recibir el mismo ataque dos veces. Esto es bastante bien por Hairudin, pero bastante mal porque en la próxima página se va a comer el mismo ataque. Es medio raro lo que hizo acá, porque te mostró Hairudin farmeó un poquito de aura y después se nos cayó abajo, ¿no? Medio raro. Pero bueno, más allá de todo este golpe, creo que Hairudin fue el que salió victorioso. La gente piensa que Imu no está recibiendo daño con estos ataques. Yo estoy bastante de desacuerdo. Yo siento que Imu está desgastando, está usando el Omen que para mí le toma energía bastante. Y también está recibiendo ataques de todo el mundo, de Gavan, de Loki, de Luffy, de Hyrule ahora, y no siento que no esté recibiendo daño. Que vuelva al combate cada tanto cuando lo mandan a volar no significa que no esté recibiendo daño, ¿eh? Pero bueno, también es cierto que él también tose porque su estadía en el mundo se está como medio achicando. Creo que Oda nos ha demostrado esto, como ya hemos venido diciendo en los últimos capítulos. Pero sacando de tema todo esto, volvemos. Gavan sigue consciente de que no van a poder ganarle porque es un tipo inmortal. Bueno, Gavan, vos mismo dijiste que con el Haki podías, tipo, derrotarlo. A no ser que Imu haya mostrado que se pueda proteger con Haki del Conquistador, que eso sería una buena forma de contrarrestarlo. Lo mismo que hizo Gavan, lo mismo que hizo Harald cuando murió, cuando enfrentó a Gavan y a Shanks, ¿recuerdan en el flashback? Pero Imu no parece estar cubriéndose con Haki del Conquistador, se cubre con el Omen, cuando es el momento de repeler un ataque muy fuerte. Eso me he dado cuenta yo, que cuando Imu tiene que repeler o tiene que cubrirse de un ataque muy fuerte, él usa la barrera de Omen. Lo hizo con Gavan y lo hizo con Loki. Con Hyrule, con Luffy, no lo hizo en ningún momento. Por ende, bueno, quizás son métodos, ¿no? Pero bueno, volviendo. Tenemos un momento bastante extraño y sin mucha lógica del capítulo, que es que Luffy empieza a básicamente a moverse, a hincharse, a pedalear para lo que yo entiendo es que Luffy está abasteciéndose de energía por todo lo que comió anteriormente, ¿ok? Es como que Luffy se llenó de energía, pero perdió muy rápido. Y él aún tiene energía, pero está muy dañado y no puede ni pararse. Lo que está haciendo es como que básicamente hacer que toda la energía fluya por su cuerpo y por eso es como que se hace gordo y después se vuelve fuerte y ya vamos a verlo, ¿no? Al final. Pero bueno, en este momento donde Luffy se engorda, reciben las bombas de, como le dije, las mismas bombas que Hyrule dijo que no iba a recibir y las recibe de vuelta. Las recibe de vuelta y queriendo cubrir a Luffy y a Gavan, ¿no? Pero bueno, perdió bastante aura el amigo Hyrule. Igual, tranqui, que estas bombas no te hacen nada, ya las recibió como tres veces y acá lo vemos de vuelta muy fresco. Bueno, Hyrule, la resistencia de un gigante, pongámosle que Imu no está siendo muy letal, digamos. Empieza con su discurso Hyrule diciendo que no se van a no se van a rendir porque la nación guerrera, etcétera, tienen que morir en batalla y obviamente tiene un diálogo haciendo alusión al título del capítulo, ¿no? Es que aunque muera, Loki aún sigue aquí. Por ende, él puede regir este país. En el momento en que dice esas palabras, obviamente Loki vuelve al combate porque fue tratado por Gerd, acuérdense, que tuvo tratamiento así de auxilio. Aparece y obviamente junto a Hyrule se ponen en ¿cómo es? Se ponen en posición para hacer un ataque. Eso quise decir, ¿no? Que se ponga en posición, le dijo. Y Luffy, acá tenemos, como venía diciendo,
Luffy se hace gordo, se infla y dice que ya está curado. No entendí muy bien esto, o al menos lo que entiendo yo, que Oda te está diciendo es que, es que Luffy usó las energías de reserva que había consumido antes y ahora ya no es necesario que, que Luffy se ponga, ¿por qué digo Imu, no? Que Luffy se ponga a comer. Esto lo que me deja claro es que ahora Luffy no tiene este impedimento de que alguien venga a alimentarlo, sino que el tipo puede comer en exceso para después usar esa misma energía y atribuírsela a todo su cuerpo en el momento que se esté como desmayando o muriendo. Y lo que hace acá es literalmente usar las reservas de antes. No comió en ningún momento. No es como que Luffy se puso a comer acá en la misma escena. Por ende, Luffy dice que está curado, se infla, pero sigue sangrando, quiero entender yo, porque sería muy extraño que Luffy haya cerrado sus heridas. Sería muy... ya demasiado, diría yo. Esto para mí debería pasarle factura para cuando él se destransforme de la quinta marcha. Pero bueno, siguiendo con el capítulo, van a hacer un ataque conjunto entre Luffy, Loki y Hyrule y Imu lo recibe, pero no sé si lo mandan a volar, no entiendo si es capaz de bloquearlo. Acá vemos como que se pone en posición de bloqueo y recibe el contraataque de los tres. La verdad que en esta última viñeta, pasando a lo que es la opinión del capítulo, ¿no? Me sobraba un poco Luffy a mí, ¿eh? A mí esta viñeta me hubiese gustado que sean de Luffy y Gavan atrás, viendo cómo los dos hermanos hacen el Hakoku, Hokuku, no me acuerdo cómo se llamaba. Esta habilidad en conjunto que hacían Dory y Brogy, bueno, esa misma, pero de los dos hermanos. Porque quedaba muy bien encima con todo este sermón, no sermón, eh, este momento en el que Hyrule le dice la frase de Loki sigue aquí, que es la tierra de los guerreros, y hubiese estado bastante bueno que sean los dos hermanos terminando el capítulo con este contraataque. Pero bueno, metió a Luffy acá para hacer un poco más despacio, supongo. No tengo idea qué pasa con Luffy ahora, supone que ahora va a pelear de vuelta como si nada, cosa que quizás me disgusta un poco porque le quita bastante peso a haber sido estampado hace dos capítulos. Pero poniéndome bien a pensar todo, Loki también fue gravemente herido, Hyrule también recibió los ataques y está como nuevo, así que bueno, es Oda básicamente tratando a sus personajes para que vuelvan a pelear de una forma que te puede gustar más o menos, pero le quita un poco de seriedad a Im, ¿no? Porque si bien el tipo ha demostrado ser muy fuerte, no termina de imponerte tanto. Y más con esta forma, esta última forma que mostró que a mí personalmente me tiró un poco más para atrás de lo que ya tenía ahí. Así que imagínate. Pero bueno, hasta acá llega el análisis del capítulo 1191. Mil gracias por quedarte hasta acá. Y si te gustó, obviamente, ponle me gusta, seguite, suscribite, esas cositas que ya sabes que sirven para un canal, ¿no? Nos vemos en el próximo análisis o en algún otro videito que salga, ya sea de One Piece o de otra cosa. Así que, chao. Yo soy Nailu, ¿ok? Yo soy Nailu, no te olvides, no te olvides.